A veces el corazón no duele por lo que pierde, sino por lo que empieza a sentir cuando ya es demasiado tarde. Yo era de las que creían que el amor era una ficción elegante, útil para vender perfumes y libros en las vitrinas de aeropuerto. Estaba entrenada para buscar la verdad, no para dejar que alguien la cambiara. Y entonces apareció él. No como un héroe, no como un villano, como un misterio envuelto en piel y arrogancia. Un hombre que parecía tenerlo todo, excepto lo único que a mí me sobraba, preguntas sin respuesta. Yo solo quería escribir la historia, descubrir quién estaba detrás de todo, exponer la corrupción, los secretos. Nunca imaginé que terminaría expuesta yo, con el alma desnuda, con el pecho vacío de certezas. Nunca imaginé que él pondría en riesgo su mundo por el mío, ni que terminaríamos compartiendo el mismo corazón, pero en distinto tiempo. Esta no es solo una historia de amor. Es una historia de decisiones imposibles, de verdades que laten más fuerte que las mentiras, y de un corazón que aprendió a amar cuando ya era demasiado tarde para decirlo en voz alta. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gusta, deja un like, suscríbete al canal y deja un emoji de corazón en los comentarios. Vivir por los dos. Una historia de un amor que trasciende. Capítulo 1. La gala. Había aprendido a caminar entre tiburones con los tacones más altos. La diferencia entre una periodista y una mujer ingenua era una sola: saber cuándo sonreír con los dientes y cuándo afilarlos. La gala anual del Grupo Calix era todo lo que detestaba del mundo moderno: lujo innecesario, risas ensayadas, discursos huecos. Pero ahí estaba yo, vestida con un vestido alquilado que no podía pagar, con una copa de champán en la mano y la cámara de mi celular oculta bajo la solapa del bolso. Mi entrada había sido cortesía de un editor desesperado por algo más que rankings y clics. Pero para mí, era una trinchera más. Me abría paso entre corbatas italianas y sonrisas plastificadas cuando lo vi. León Calderón. El nombre sonaba como un imperio. Y en cierto modo, lo era. CEO del consorcio internacional Calderón y Silva, dueño de más empresas de las que podía contar sin ayuda de Excel, rostro de portada en revistas que hablaban de poder como si fuera una fragancia de diseñador. Era atractivo, pero no de una manera obvia. Su presencia era el tipo de cosa que hacía que todos se hicieran a un lado sin que él lo pidiera. Parecía aburrido de todos, y aún así, todos querían que los mirara. Un semidios corporativo, criado entre contratos blindados y aviones privados. Y yo, con mi libreta mental cargada de preguntas, tenía una sola meta esa noche: enfrentarlo. Señor Calderón, dije, justo cuando él tomaba una copa del bar. Me miró como si estuviera revisando mi balance financiero. No con interés, con cálculo. ¿Nos conocemos?, preguntó, su voz grave como un atardecer en un idioma caro. No. Pero va a desear no haberme conocido, repliqué, sonriendo. La sorpresa en su rostro fue tan leve que solo alguien entrenada como yo podría detectarla. Le tendí mi mano. No para saludarlo, sino para ponerle en la palma un sobre cerrado con mis iniciales. ¿Qué es esto?, preguntó. La lista de nombres que, según los registros contables de su empresa subsidiaria Cal Fintech, recibieron transferencias ilegales en cuentas asociadas con campañas políticas. Y también uno que trabajó para el cartel de Belmonte hace 4 años. Su mandíbula no se tensó. Su copa no tembló. Pero sus ojos parpadearon una vez más de lo normal. Debe estar usted equivocada, dijo. O usted no sabe lo que ocurre dentro de su propio consorcio, le respondí. Lo vi tragar saliva. Por un instante, se rompió algo en su fachada de mármol. Y entonces, caminó hacia la salida. No terminé, le grité. Yo sí. Lo seguí, torpe entre los pasillos de oro y mármol, cuando mi pecho se cerró. Literalmente. El aire se volvió cuchillas. Mis costillas, una prisión. Me tambaleé. La vista me traicionó, la música se convirtió en un murmullo, y el suelo decidió que mi cuerpo era demasiado peso para él. Caí. Y antes de que la oscuridad me abrazara, sentí una mano grande, firme, temblorosa sostenerme. Era él. Llamen a una ambulancia, gritó, y por primera vez, su voz no fue arrogante. Fue humana. Pensamiento roto. A veces, el cuerpo grita lo que el alma ha callado demasiado tiempo. Y otras veces, se rinde sin pedir permiso. No temí morir esa noche. Temí que nadie escuchara lo que vine a decir. Capítulo 2. Compatible. Pensamiento roto. Me asusta más la compasión que la indiferencia. La compasión significa que me vieron caer. La indiferencia, que nunca estuve. Desperté entre luces blancas y olor a desinfectante.
Mi primera reacción fue intentar sentarme. La segunda, maldecirme por no haberme quedado en casa como me había recomendado el cardiólogo la semana pasada. Pero las historias grandes no se destapan desde el sofá, y esta olía a podredumbre disfrazada de gala. Una enfermera de rostro amable me puso una mano en el hombro con cuidado. Tranquila, señorita. Ya está estable. La ambulancia llegó justo a tiempo gracias a... No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Al voltear la cabeza, lo vi. Sentado en la esquina de la habitación, con su saco arrugado sobre el brazo y las mangas de su camisa remangadas como si hubiera tenido que correr más de lo que está acostumbrado. León Calderón. El dios del mármol, el CEO inaccesible, el hombre que salía en las portadas de Forbes. Sentado en la sala de emergencias como si fuera humano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su expresión fue ilegible. Ni pena, ni preocupación. Observación pura. ¿Qué haces aquí? Logré decir, mi voz un hilito débil. Te desmayaste. Llamé a la ambulancia. No soy del todo un monstruo, dijo, sin sarcasmo. Pensé que había salido huyendo. Espeté. Lo hice. Pero te desmayaste antes de que pudiera escapar del todo. Me incorporé un poco, con la ayuda de la enfermera. No tenía fuerzas ni para discutir. El cardiólogo quiere hablar contigo, continuó él. Dijo algo sobre una condición preexistente. Asentí en silencio. Él no lo sabía aún, pero mi corazón llevaba una vida siendo rebelde. Una cardiopatía congénita, de las que te enseñan a no correr, no amar con intensidad, no vivir muy rápido. Un corazón mimado, que latía cuando quería y a veces no. Los médicos lo vigilaban como a un niño caprichoso. Poco después, entró un médico de rostro joven, serio, con la carpeta en la mano. Señorita Abril Montalvo, necesitamos hablar de los resultados. Estoy bien, mentí. No, corrigió él, sin rodeos. Usted necesita un trasplante. Pronto. Silencio. No por la noticia. Esa ya me la sabía. Sino por la mirada de León. Algo había cambiado. Como si esa palabra, trasplante, hubiera abierto una grieta en él. Haremos pruebas para buscar un donante, añadió el médico. Pero por ahora, su tipo de sangre es bastante raro, y eso complica las cosas. León se acercó un paso. ¿Cuál es su tipo? AB negativo. Solo el 1% de la población, respondió el doctor, sin mirarlo. El silencio volvió a caer, pesado como concreto. No sé si fue intuición o paranoia, pero juro que vi la sombra de una reacción en su rostro. Un segundo de algo. Luego nada. ¿Y si no aparece un donante? Pregunté, mirando al techo, evitando a ambos. Hay que tener esperanza, contestó el médico con ese tono tibio que usaban los que no sabían cómo darte malas noticias sin parecer crueles. León no dijo más. Solo asintió, pidió mi número, y prometió que se encargaría de que todo lo que necesitara estuviera cubierto. Médicos, medicamentos, lo que fuera. Acepté solo porque quería saber por qué ese hombre, que tenía la capacidad de comprar el mundo, estaba empeñado en ayudarme. Cuando se fue, el médico volvió a mirarme. ¿Lo conoce? No. Solo lo incomodé con un sobre lleno de verdades, y ahora parece que quiere pagar por ello con cuidados intensivos. Bueno, sea lo que sea, no es común que alguien de su estatus se quede a cuidar a una desconocida, dijo el médico, y se marchó. No lo dije en voz alta, pero yo también lo sentí. Algo en él no encajaba con lo que todos decían. Esa noche dormí en una cama prestada por el Estado, con cables monitoreando el corazón que no quería seguir luchando. Y soñé con el hombre que quizás, solo quizás, tenía uno lo suficientemente fuerte como para prestármelo. Capítulo 3. El informe que nadie quiso leer. Pensamiento roto. A veces lo que más me pesa no es lo que sé, sino todo lo que todavía no puedo demostrar. El alta fue una batalla. Quería firmarla con mi propia sangre si hacía falta, pero el hospital no lo permitió hasta que León apareció, con un par de firmas mágicas, como si sus palabras tuvieran el peso de la ley. No debería salir todavía, me dijo, mientras caminábamos hacia la puerta principal. Tú no deberías manejar consorcios con posibles nexos mafiosos, repliqué con una sonrisa torcida. Me observó de reojo, sin molestarse. Ese era su juego. Provocar, resistir. Subimos a su auto, yo sola no podía conducir, y aunque no me pidió dirección, lo llevé a mi apartamento de siempre. Un tercer piso sin ascensor, con vista a un árbol moribundo y un perro callejero que parecía mi sombra. Nada que ver con el penthouse desde el que él gobernaba su mundo. Al llegar, no pidió entrar. Solo me dejó frente al edificio. No tienes que involucrarte más, le dije, antes de bajarme.
No voy a dejar esta historia. No espero que lo hagas, contestó, con una voz que sonó menos arrogante de lo normal. Pero tampoco espero que te mates por escribirla. Cerré la puerta sin responder. Subí las escaleras con las piernas temblorosas. Mi cuerpo se resentía, pero mi mente hervía, y mi instinto de periodista estaba más despierto que nunca. Abrí la laptop con el mismo cuidado con el que otros abrirían una reliquia. En su interior me esperaba una carpeta sin nombre. Solo una fecha. 14 de febrero. Caso Bankis. Bankis era la empresa fachada. Energía limpia, decían. Pero los papeles que había conseguido demostraban transferencias cruzadas, pagos a consultoras fantasmas, y lo más grave, triangulación de fondos a cuentas asociadas con políticos en campaña. No tenía aún todas las piezas, pero tenía lo suficiente para armar un rompecabezas que podía costarme más que el corazón. Ese mismo día, contacté a Elena, mi fuente principal, excontadora de Bankis, con nervios de acero y una hija pequeña que había jurado proteger a toda costa. Abril, no sigas con esto, me dijo por teléfono, su voz apenas un susurro. Ya te advertí lo suficiente. Lo que hay ahí, no se trata solo de desvíos. Es una red. Es política. Es mafia. ¿Crees que el CEO sabe? Silencio. No lo sé, contestó al fin. Pero no es idiota. Colgué con las manos frías. ¿Y si León no solo era compatible con mi sangre? ¿Y si también lo era con el veneno de la red que estoy a punto de destapar? Me senté frente al informe con una taza de café en la mano y decidí, si él estaba dentro, lo desenmascararía. Si no lo estaba, se lo iba a demostrar. Y quizás, solo quizás, me salvaría a mí también en el proceso. Capítulo 4. El hombre que no sabía dudar. Volví a ver a León 2 días después. No lo llamé. No le di señales. Él simplemente apareció, como si pudiera leer mis pasos o anticipar mis decisiones. Estaba afuera de la redacción, apoyado en su auto como si no fuera el CEO de un consorcio con empresas en 5 países. Como si esperarme bajo el sol de media tarde fuera una cita habitual. Necesito hablar contigo, dijo, apenas me acerqué. Yo no necesito hablar contigo, repliqué, cruzándome de brazos. Pero no me moví, porque una parte de mí, la que vivía entre el pecho y la razón, quería escucharle. Tal vez no por él, sino por lo que podía significar. Por lo que podía estar dispuesto a revelar. He leído el informe filtrado de Bankis, dijo, directo, sin adornos. Alguien lo dejó en mi despacho. Sin nombre. Solo, datos. Me estremecí. ¿Y tú, qué opinas? León me miró como si buscara algo más allá de mis palabras. Opino que nunca he sentido tanto asco de ser el hombre más poderoso en una sala, contestó. Y no sé si eso me convierte en culpable por omisión, o en cómplice por ingenuo. Lo observé con atención. No sabía si era una actuación. No sabía si León sabía actuar. Pero sus palabras llevaban algo dentro. No era culpa. Era duda. Y eso ya era más de lo que muchos en su posición mostraban jamás. ¿Qué vas a hacer con eso? Le pregunté. Contigo, dijo. Quiero ayudarte a probarlo. Quiero saber si esto es algo que puedo arreglar, o algo que necesito destruir desde dentro. Fue entonces que lo supe, este hombre no estaba hecho para sentirse frágil. Y, sin embargo, se estaba quebrando frente a mí. Un quiebre silencioso, sin lágrimas ni dramatismos, pero real. No lo hagas por mí, le advertí. No soy tu redención, ni tu excusa. No lo hago por ti, replicó. Lo hago porque ya no puedo dormir sabiendo que no sé nada. Me fui sin decir más. No acepté ni rechacé su oferta. No esa noche. Pero lo pensé. Pensé en él más de lo que debería. Y en un rincón de mi mente, ese que nunca admito tener, me pregunté si el corazón más compatible conmigo no era el que latía con mi tipo de sangre, sino el que temblaba de la misma manera frente a la injusticia. Capítulo 5. La teoría del hombre perfecto. Pensamiento roto. A veces los monstruos no tienen garras. Tienen trajes bien planchados y sonrisas que convencen a todos, menos a mí. León volvió al día siguiente con algo que no esperaba, una libreta vieja, deshilachada en las esquinas, con manchas de tinta que parecían haber sobrevivido a una tormenta. La dejó sobre mi escritorio sin decir palabra. Es de Elena, explicó finalmente. La excontadora de Bankis. Me la envió esta mañana. Directo. A mí. Lo abrí sin mirarlo a los ojos. El primer trazo era un nombre, Valentín Rojas, gerente de operaciones de Bankis y supuesto autor intelectual de las transferencias cruzadas. Debajo, flechas, líneas, montos,
Fechas. Una maraña de conexiones que parecían hechas por un genio paranoico o una mujer aterrada. ¿Por qué te lo mandó a ti? Pregunté, sin levantar la vista. Porque me cree diferente, dijo él, como si eso doliera más que halagara. O porque está desesperada. Apreté los labios. Ese era el problema con los hombres como él. No sabía si era el lobo con piel de cordero, o el cordero que nunca supo que vivía entre lobos. Esto, dije, alzando la libreta, es un escándalo. Esto, corrigió él, es una guerra. León ya no hablaba como un CEO que quería defender su nombre. Hablaba como un hombre que quería quemar su imperio desde adentro. Y eso, para mí, era aún más peligroso. Porque los hombres que no temen perderlo, todos son los más difíciles de detener. ¿Qué vas a hacer con esta información? Le pregunté. Lo que tú harías, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es ponerla. No lo creí del todo. Pero tampoco lo detuve. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un crujido. En mi pecho. No dolor, no aún. Pero algo vibró con fuerza, como un recordatorio de lo que había dentro de mí, o lo que faltaba dentro de mí. Me senté lentamente, como si la gravedad pesara más de lo normal. ¿Estás bien? Preguntó León, acercándose de inmediato. Estoy viva, respondí. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Él no respondió, pero me sostuvo la mirada como si quisiera prometerme algo que no podía decir en voz alta. Y yo lo dejé mirar. Solo por un momento. Solo hasta que la tormenta volviera a empezar. Capítulo 6. Lo que mi corazón no sabe callar. Pensamiento roto. A veces me pregunto si mi corazón duele por enfermo, o porque sigue latiendo por alguien que no puede quedarse. No lo invité. No lo esperé. Pero apareció. Como si el universo se estuviera burlando de mí. Como si supiera que la única persona que lograba desarmarme sin tocarme era la que menos necesitaba cerca. León estaba en la puerta del hospital cuando llegué a mi cita. Había insistido en acompañarme. No se lo permití. Aún así, ahí estaba. Solo quiero saber que estás bien, dijo, con ese tono que usaba como si no le importara, pero se le caía la voz al final. ¿Qué parte de no me acompañes no entendiste? La parte en la que confías en que estarás bien sola. No supe qué responder. Porque lo peor era que tenía razón. Entramos juntos, aunque mantuve 2 pasos de distancia. Me hicieron pasar primero. Las pruebas de rutina, los estudios. Todo parte del juego eterno de medir cuánto tiempo me quedaba sin que sonara una alarma. Al salir, lo encontré esperándome en la sala, con una expresión tensa, como si cada segundo fuera una cuenta regresiva. ¿Qué te dijeron? Preguntó. Lo de siempre, respondí, encogiéndome de hombros. Que no tengo tiempo para perderlo con CEOs multimillonarios que creen que pueden arreglar el mundo con una sonrisa. Él sonrió. La clase de sonrisa rota que parecía pedir disculpas por existir. ¿Y si te dijera que soy compatible contigo? Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Lo supe desde el día que te llevaron al hospital. Lo vi en el informe. Soy donante compatible. Tengo tu tipo de sangre. El raro. ¿Y no lo dijiste? No significabas nada para mí. Entonces. Silencio. Uno largo. Duro. Que dolía más que el diagnóstico. ¿Y ahora? León bajó la mirada. Luego la levantó con una honestidad que me partió en 2. Ahora me aterra que tu corazón deje de latir, porque es el único que ha hecho que el mío tenga sentido. Me reí. No por burla. Por defensa. Esto no es una película, León. No vas a salvarme con flores ni promesas. No, pero voy a intentarlo con hechos. Y si no puedes, ¿vas a comprarme un nuevo corazón en el mercado negro? No. Pero te daría el mío si fuera lo único que te mantuviera viva. No supe qué responder. Porque por primera vez en mucho tiempo, creí que decía la verdad. Y eso fue más aterrador que la enfermedad. Capítulo 7. La cura imperfecta. Pensamiento roto. No hay mayor condena que sentir que por fin has encontrado tu lugar. Justo cuando tu tiempo se está acabando. El informe médico estaba sobre la mesa, con palabras que ya conocía de memoria: degeneración, insuficiencia, urgencia. Era como leer un poema que alguien había escrito sobre mi muerte, pero en tiempo futuro perfecto. León se sentó frente a mí con un café que no tomé. Su mirada estaba fija en mis manos, como si esperara que en algún momento dejaran de moverse. ¿Te lo dijeron ya? Preguntó. Sí. ¿Y? Necesito un trasplante. Pronto. Muy pronto. No lloré. No en ese momento.
Había aprendido a guardar las lágrimas para lugares donde nadie pudiera recogerlas. Él asintió lentamente, como si cada sílaba de esa realidad pesara sobre sus hombros. ¿Y la lista? Larga. Muy larga. Mi sangre no ayuda. Pero aún hay esperanza. No es esperanza, dije. Es estadística disfrazada de fe. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que grita, que tiembla, que se arrastra entre dos personas que no saben cómo tocarse sin romperse. No quiero que me salves, dije, casi en un susurro. No es tu responsabilidad. No quiero salvarte, respondió. Quiero que vivas. Y si para eso tengo que desarmar el mundo que construí, lo haré. Sus palabras eran firmes. Pero había algo más. Algo en su mirada. Una decisión tomada mucho antes de esa conversación. Y yo, que hasta entonces había sido experta en no aferrarme a nada, sentí por primera vez el terror de perder algo que aún no me pertenecía. Él. Y la absurda idea de un futuro donde su nombre ya no existiera, pero su corazón sí. Dentro de mí. Pensamiento roto. No sé qué me asusta más. Que él quiera darme su corazón. O que yo ya no sepa vivir sin él. Capítulo 8. Lo que late en silencio. Pensamiento roto. Él me dio un motivo para vivir. Y yo no supe si aferrarme. O pedirle que huyera antes de romperse conmigo. León empezó a acompañarme a todas partes. No lo pedí. No lo autoricé. Pero tampoco lo detuve. Al principio pensé que era culpa. O su ego. O algún juego suyo para distraerme de lo inevitable. Pero con cada paso, con cada silencio, con cada mirada en la que no decía nada pero me observaba como si fuera su única verdad, entendí que no era eso. Era miedo. El suyo. El mío. La investigación que yo había comenzado sola, ahora tenía su sombra a mi lado. Íbamos a oficinas, hablábamos con fuentes, revisábamos documentos, y aunque él seguía con esa expresión serena de CEO imperturbable, yo sabía que algo dentro de él se quebraba cada vez que descubríamos un nuevo hilo podrido en su red empresarial. ¿Crees que fui parte de esto? Me preguntó una noche, mientras cenábamos en silencio en un restaurante vacío. Levanté la vista. Tenía ojeras. Las mismas que yo. La misma fatiga del alma. No. Pero fuiste ciego. Y eso también duele. Él asintió, sin excusas. ¿Y tú? ¿Por qué sigues? Porque si me muero mañana, respondí, quiero haber hecho algo que valga la pena. Algo que deje marca. Aunque nadie la vea. Él se quedó callado, pero sus ojos hablaron. Con culpa. Con ternura. Con una tristeza contenida que no supe cómo sostener. Esa noche, mientras caminábamos bajo una lluvia fina, él se detuvo de pronto. Mía, dijo. Nunca antes había dicho mi nombre así. Como si lo dijera por primera vez y también por última. Si no llegas a conseguir ese corazón, si no encuentras un donante, si todo falla. ¿Sí? Pregunté, temiendo la respuesta. Prométeme que seguirás siendo tú hasta el final. La que no se rinde. La que no se vende. La que me miró a los ojos en aquella gala y me preguntó si yo era parte de una red criminal sin pestañear. Me reí. A medio camino entre la risa y el llanto. Te lo prometo, dije. Y él asintió. Como quien se despide sin palabras. Pensamiento roto. Nunca supe cuándo dejó de ser una sombra molesta. Para convertirse en mi única luz. Capítulo 9. El mundo en pausa. Pensamiento roto. A veces me pregunto si el amor también se enferma. Si se desgasta. Si se queda sin aire. O si simplemente se vuelve más silencioso, cuando más lo necesitamos. La red de corrupción era más grande de lo que imaginé. Más sucia. Más laberíntica. Tenía ramificaciones en campañas políticas, en donaciones falsas, en movimientos de dinero disfrazados de ayuda social. Todo dentro del consorcio. Todo en su mundo. Y sin embargo, León no se detuvo. Nunca lo vi justificar a nadie. Nunca intentó suavizar los golpes. Si algo, los abrazó. Se los dejó caer encima como quien acepta una herencia maldita. Porque era suya, aunque no la hubiera elegido. Fuimos testigos de algo que ambos sabíamos que podía costarnos mucho más que un titular. Pero yo estaba enferma. Y él estaba enamorado. Era una combinación peligrosamente hermosa. Ese día, en la sala de espera del hospital, me hicieron repetir las pruebas. Me colocaron electrodos, sondas, preguntas que ya conocía de memoria. León me esperaba afuera, leyendo uno de los documentos del caso en su tablet, pero sin avanzar de página. Cuando entró a la habitación, mi médico acababa de salir.
¿Malas noticias? Las mismas, dije. Pero con más urgencia. ¿Y? Si no hay corazón en 2 semanas, empiezo a apagarse la maquinaria. León se sentó al borde de la camilla. Tenía las manos frías. Y los ojos más serios que nunca. Si hubiera algo que yo pudiera hacer, algo real. No quiero tu lástima. No es lástima, dijo. Es desesperación. No supe qué responder. Así que me recosté y giré el rostro hacia la ventana. La ciudad seguía moviéndose allá afuera. Como si nada. ¿Alguna vez pensaste que terminarías cuidando de una mujer que te odió antes de mirarte a los ojos? No, dijo. Pero ahora no me imagino haciendo otra cosa. Pensamiento roto. Me quedaban 2 semanas. Pero él se estaba quedando sin tiempo desde que me conoció. Capítulo 10. La decisión silenciosa. Pensamiento roto. No siempre sentimos el momento exacto en que alguien se convierte en todo. A veces, solo lo sabemos cuando se nos va. León desapareció durante casi un día entero. No contestó mensajes. No respondió llamadas. Nadie sabía dónde estaba. Yo estaba conectada a una bomba de infusión y aún así, me bajé la bata, arranqué los cables que pude y amenacé a la enfermera con demandarla si no me dejaba salir a buscarlo. Un clásico mío, furia en lugar de miedo. Pero al final no tuve que salir. Volvió al atardecer, con una camisa arrugada y el rostro demacrado. Y con una mirada que no le había visto antes. Vacía y decidida. Como si hubiera cerrado todas las puertas detrás de él. ¿Dónde estuviste? Pregunté, con más angustia de la que quise mostrar. Tuve que asegurarme de algo. No quise insistir. Pero lo supe. No por lo que dijo, sino por lo que no. Él ya lo sabía. Sabía que era compatible. Sabía que podía salvarme. Pero también sabía lo que eso significaba. ¿Qué hiciste, León? Lo que tenía que hacer, respondió, sin mirar atrás. Ahora solo necesito que sigas viva. Intenté levantarme de la cama, pero mis piernas eran ramas secas. Mi cuerpo ya había empezado a apagarse y yo fingía no notarlo. León me tomó la mano. Con esa ternura suya que ya no necesitaba palabras. Si algo me pasa, dijo, al borde de la voz, quiero que recuerdes esto. No empieces con despedidas, le interrumpí. No es una despedida, mía. Es una promesa. Me quedé callada. Porque sentí, con un instinto animal, que estaba a punto de perderlo. Quiero que vivas, susurró, acercándose a mi oído. Aunque yo no lo haga. Quiero que escribas. Que grites. Que sigas jodiendo a los corruptos y haciendo temblar a los mentirosos. Quiero que vivas por mí. No para mí. ¿Puedes prometerme eso? No lo prometí. Porque para prometerlo, primero tendría que aceptar perderlo. Y eso no estaba lista para hacerlo. Pensamiento roto. Nunca imaginé que alguien pudiera amarme tanto, como para morir por mí, y que yo lo odiaría por ello. Capítulo 11. 2 silencios en guerra. Pensamiento roto. Hay silencios que se sienten como gritos, como despedidas antes del adiós, como una nota que no escuchas, pero sabes que es la última. No volví a ver a León los siguientes días. Cada noche, esperaba que cruzara la puerta del hospital como lo hacía siempre, con esa arrogancia suya mal disimulada, una bolsa de comida que no comería y el corazón en las manos, aunque no supiera cómo entregarlo. Pero no volvió. El equipo médico estaba más tenso. Las enfermeras hablaban en voz baja cuando pasaban junto a mí. El cardiólogo ya no me explicaba estadísticas, sino tiempos estimados. El tiempo, ese miserable, se acababa. Una mañana, una doctora joven entró con una carpeta y un rostro solemne. Tenemos un donante compatible, dijo. Mis pulmones colapsaron por un instante. El corazón aún no. ¿Quién es? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Porque mi cuerpo lo supo antes que mi mente. El donante pidió permanecer en el anonimato. El órgano llegará esta noche. Debemos prepararte para cirugía de inmediato. Quise gritar, vomitar, detener el tiempo. Pero no pude moverme. Porque en ese instante, lo supe. Lo sentí en la piel, en los huesos, en ese presentimiento irracional que siempre tuve para lo trágico. León me había dejado su corazón. No me dieron detalles. No me dejaron salir. Me sedaron antes de que pudiera juntar el valor para correr hasta donde estuviera su cuerpo. Porque sabía que no lo vería. No como antes. No con sus ojos. No con su voz. La cirugía duró 9 horas. El despertar fue lento, una niebla blanca,
un latido nuevo que no era mío, y que sin embargo, era lo más mío que alguna vez tendría. Y entonces, la carta apareció. Una hoja doblada con mi nombre escrito con su letra nerviosa. Asterisco mía. Cuando leas esto, probablemente me odies. Lo entiendo. Ojalá pudiera estar ahí para que me gritaras, para que me golpearas, para que me hicieras pagar cada lágrima. Pero no estaré. Porque ya elegí cómo quiero amarte. Quiero amarte latiendo dentro de ti. Quiero seguir viviendo en tu risa sarcástica, en tu coraje insaciable, en tus artículos que van a cambiar el mundo. No podía salvarme a mí mismo, mía, pero puedo salvarte a ti. Y eso me basta. Vive por los dos. L asterisco. Grité hasta desgarrarme por dentro, hasta que el nuevo corazón dolió como si aún lo habitara su dueño. Lloré contra el colchón, contra las paredes, contra Dios, el destino, contra él. ¿Y ahora qué, León? Grité al techo del hospital. ¿De qué me sirve tu corazón, si tú ya no estás? Pensamiento roto. Me dejó su corazón, pero se llevó el mío con él. Y no sé cómo se vive así. Capítulo 12, donde tú ya no estás. Pensamiento roto. El mundo no dejó de girar. Solo yo dejé de pertenecerle. El alta llegó antes de lo esperado. Técnicamente estaba estable, pero me sentía como si me hubieran soltado del borde de un abismo con un paracaídas a medio abrir. Me fui con una caja de medicamentos, una lista de restricciones y un vacío tan inmenso que cualquier ciudad me parecía un eco del lugar donde no estabas tú. No regresé a mi departamento. No podía. Todavía olía a él. A las noches en las que dormía en el sofá, fingiendo que no me observaba cuando creía que yo no lo notaba. A las madrugadas en que discutíamos, o simplemente compartíamos silencios que empezaban a doler menos. Volví al periódico. Me senté frente a mi escritorio, abrí una página en blanco y traté de escribir la nota que León merecía. No la del consorcio, no la del escándalo, no el legado empresarial, sino la historia de un hombre que decidió vivir en el pecho de alguien más. Pero no pude. No sin él. Cerré la laptop. Me fui al parque donde solíamos caminar sin decir nada. Me senté bajo el mismo árbol. El aire era el mismo, pero no tenía sabor. Entonces ocurrió. Sentí un golpe suave en el pecho. Un latido firme. Como si su corazón, ese corazón, me diera una orden muda. Y empecé a escribir. No en la laptop, sino en mi libreta de siempre, la que él decía que olía a tinta vieja y terquedad. Escribí todo. Cómo lo conocí. Cómo lo odié. Cómo me salvó. Cómo me destruyó. Cómo me enseñó a amar. Cómo se fue. Esa noche, entregué mi nota al editor. Se publicó a los 3 días. Se viralizó en 6 horas. Se tradujo a 4 idiomas. El título era simple. El hombre que me dio su corazón. No incluí nombres. Solo verdades. Pensamiento roto. Hay corazones que no mueren. Solo aprenden a latir desde otro lugar. Capítulo 13. La vida después de ti. Pensamiento roto. Aprendí a vivir. Pero no a dejar de esperarte. Nunca me pregunté cómo se siente sobrevivir. Hasta que lo hice. No hay instrucciones para respirar cuando el aire ya no tiene el mismo olor. Ni para caminar sabiendo que los pasos que más importaban ya no te acompañan. La gente me sonreía con lástima camuflada de respeto. Mis colegas me miraban como si fuese una leyenda. Pero yo me sentía vacía. La publicación salió un martes, justo al amanecer. Sin previo aviso. Sin anticipo en redes. Solo el peso de la verdad, cayendo como un meteorito sobre el silencio de un sistema podrido. El titular era claro. Sangre, dinero y poder, la red de corrupción detrás del consorcio internacional. La nota fue compartida más de 2 millones de veces en las primeras horas. Se abrieron investigaciones nuevas, las viejas se reactivaron. Cayeron políticos, empresarios, ejecutivos, y una lista interminable de rostros que durante años habían sonreído desde las portadas de revistas y pantallas de televisión. Y su nombre, el de León, aparecía como el último acto de redención. El hombre que lo tenía todo, y al final eligió perderlo todo para salvar una sola vida. La mía. Las pruebas que él reunió fueron incluidas en la carpeta oficial del caso. Cada documento, cada correo filtrado, cada transferencia encubierta. Todo lo que él había escondido en su cuenta encriptada me llegó una semana después de su muerte. Como si lo hubiera planeado todo. Quizá lo hizo. Siempre fue mejor jugando con el destino que yo. Nunca me presenté a recibir premios. No fui a los foros, ni a las conferencias, ni acepté entrevistas.
Mi única declaración fue una frase breve al final del artículo. Hay personas que dan todo por vivir. Y otras, que dan la vida para que tú puedas hacerlo. Desde entonces he aprendido a hacer cosas nuevas. A cocinar sin prender fuego a la cocina. A bailar aunque no haya música. A reír sin sentir culpa. Y aunque algunas noches aún despierto sobresaltada, creyendo haber escuchado su voz, aprieto mi pecho con ambas manos y recuerdo. Él está aquí. En mí. Latido por latido. Me fui a vivir a una ciudad donde nadie me conociera. No para olvidar, sino para empezar. Tengo una lista en el refrigerador con todas las cosas que quiero hacer antes de morir. La titulé. Por los dos. Hoy cumplí una más. Me metí al mar con ropa. Y grité su nombre hasta que las olas lo guardaron para siempre. Pensamiento roto. No sé si lo estoy haciendo bien. Pero cada vez que respiro, juro que lo intento por los dos. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustó el relato, no olvides darle like y suscribirte. No olvides decir qué parte te gustó más y dejar un emoji de corazón si llegaste hasta el final del relato.